¿Cómo están? En este video vamos a hablar sobre el rol de los test estandarizados o instrumentos estandarizados en evaluación a distancia. Absolutamente clave en esta línea. Nuevamente, la evaluación a distancia no es tan distinta de la evaluación presencial, pero tiene algunos énfasis. Acá, un énfasis clarísimo. Si en la evaluación presencial la calidad de los instrumentos importaba, en la selección a distancia los instrumentos juegan un rol aún más esencial. ¿Por qué? Básicamente vamos a confiar en un resultado que ocurre sin nuestro control. La evaluación y el rendir pruebas siempre tiene que ver con la prueba en sí mismo y con el contexto de aplicación. En evaluaciones completamente a distancia, sin supervisión, lo que va a ocurrir es que dependemos de que las personas entiendan las instrucciones y entiendan la calidad de lo que se pregunta, de tal manera que surjan sus capacidades, sin que tengamos la posibilidad de controlar si realmente entendieron en detalle las instrucciones que queríamos entregarles. De esta manera, criterios generales. Clave utilizar pruebas que tengan demostración previa. Si hay que experimentar, se experimenta, se acumulan datos y se mejora. Sin embargo, lo más conveniente, sin lugar a dudas, es utilizar instrumentos sobre los que ya sepamos su comportamiento, sepamos cuáles son sus promedios en la población específica a quien le aplicamos estos instrumentos y podamos también saber cómo se comportan distintos subgrupos. Cuando digo cómo se comportan, es qué puntajes ocurren en grupos distintos, si efectivamente hay diferencias que son estadísticamente significativas, y ese dato es trabajo previo. Por lo tanto, cuando incorporo instrumentos online en mi selección, debo tener probados estos instrumentos en contextos muy similares, evaluados a distancia y comparados respecto a la realidad presencial. Esa es una alternativa. ¿Por qué apuesto? Básicamente, cualquier instrumento que esté asociado a algún constructo que tenga suficiente estudio y que tengamos datos sobre cómo se comporta. Ejemplos concretos de esto. Instrumentos sobre capacidad cognitiva general. ¿Por qué? Cientos de estudios han demostrado que la capacidad cognitiva general o la inteligencia general es un predictor del desempeño en promedio. Por supuesto, esto puede ser más fuerte en algunos cargos. Por ejemplo, la capacidad cognitiva es más predictiva de desempeño laboral mientras más complejos son los cargos. Por otra parte, evaluaciones de personalidad. Sabemos que la personalidad en Latinoamérica se evalúa de maneras muy distintas y muchas veces se utiliza con técnicas que el mundo más avanzado de las organizaciones ha dejado un poco atrás. Todas las técnicas proyectivas, los dibujos, dibujar personas bajo la lluvia, en general no son tomados muy en cuenta técnicamente en países y organizaciones con un nivel de avance mayor. Latinoamérica debe caminar hacia allá, ya se está subiendo al carro Latinoamérica respecto de mayor tecnología, tiene que subirse también a este tren de mayor calidad. En esa línea, las evaluaciones de personalidad a través de inventarios probados funcionan bastante bien, hay distintos proveedores de alta calidad. Se sabe, por ejemplo, que la medición de responsabilidad tiende a estar asociada en muchos puestos de trabajo. Modelos como el de los 5 grandes, conocido como el Big Five, también son útiles en esta predicción y la responsabilidad sistemáticamente aparece como un buen predictor y en distintos cargos aparecen otras características. En algunos estudios, por ejemplo, aparece la extroversión como un buen predictor en cargos que tienen alto contacto con personas, como puestos de servicio y puestos de ventas. Ahora, también tenemos pruebas más específicas. Existen pruebas sobre la predicción de liderazgo, sobre la predicción de trabajo en equipo. Usualmente requieren un formato más situacional, un poco más complejo, pero también aplicable a distancia. Lo clave acá es contar con información de calidad sobre cómo funcionan. Muy clave en evaluación a distancia. ¿Cuál es el dispositivo que va a utilizar la persona? Y esto en el mercado latinoamericano me ha tocado directamente ver que esta distinción no existe. Obviamente es más fácil que las personas utilicen sus celulares o sus teléfonos móviles para responder. Sin embargo, tienen un problema. No es equivalente evaluar personalidad que evaluar capacidad cognitiva en un celular. ¿Por qué? La capacidad cognitiva muchas veces es evaluada con pruebas que tienen varias información compleja y que requieren, por ejemplo, ver toda esa información en simultáneo. Cuando obliga a desplazarse, genera un efecto que las investigaciones más recientes han mostrado que genera un promedio más bajo en pruebas de capacidad y que involucran velocidad en un celular o en un móvil comparado con una pantalla un poco más grande. ¿Qué me ha tocado ver? Reportes donde no se distingue el dispositivo. Si no distingo el dispositivo que se está utilizando, no se hace esa diferencia, podría estar dejando fuera personas porque en promedio la inteligencia general
tiene un promedio más bajo cuando es contestada de dispositivos. Por lo tanto, tengo que saber la calidad de mis pruebas y el tipo de dispositivo en el que estoy realizando la evaluación.